días. En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a la senadora Bensberger. ¿Qué le pasó? Se pegó. al senador Araya, al senador Walker, al ministro del Ministerio del Deporte, el señor Jaime Pizarro, a su asesor legislativo Hugo Castelli, a nuestra secretaría, a nuestros asesores, asesoras quienes nos pueden estar viendo. No tenemos cuentas, ya me avisó el señor secretario, así que le voy a dar la palabra para poder contextualizar dónde estamos. Avanzamos bastante en la sesión pasada, tenemos también varios artículos e indicaciones obviamente acordadas gracias al trabajo que están haciendo nuestros asesores con el Ministerio, así que, señor secretario, le doy la palabra para que continuemos la discusión en particular. Muchas gracias, Presidenta. Señora Presidenta, su Señoría, muy buenos días. Señor Ministro, muy buenos días. Hugo, muy buenos días. Invitados, muy buenos días. Señora Presidenta, solo para efectos de recordar a sus Señorías, algo que está pendiente son las indicaciones 2 bis y 2 ter que están en la página 55. Entiendo que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero hay que acometer otras cuestiones. En ese sentido, señora Presidenta, en una sesión anterior ustedes recordarán que vimos las indicaciones que se formulan en el artículo 5º de la ley vigente. Esas indicaciones son la 4 bis y la 4. Eso ya estaba acordado, pero a nosotros nos entregaron los asesores y el representante del Ejecutivo una posible modificación para que ustedes la consideren en la letra B que se propone en la indicación 4 bis y 4. Lo que nosotros aprobamos al respecto es lo siguiente en la letra B. Este numeral es un numeral nuevo que modifica, como digo, el artículo 5º y en su letra B dice, intercálanse los siguientes incisos 2º, 3º y 4º. Nosotros hicimos como Secretaría una corrección de técnica legislativa para decir, intercálanse los siguientes incisos 2º, 3º y 4º nuevos, pasando los actuales incisos 2º y 3º a ser 5º y 6º respectivamente. Entonces, esos incisos que se proponen, el último de ellos dice lo siguiente. En los casos en que una vez cumplida con la obligación de información se produzca cualquier modificación a la estructura de propiedad y al mecanismo de control del club, dicha modificación deberá ser informada dentro del plazo de 30 días hábiles al Instituto Nacional de Deporte, sin perjuicio de las demás obligaciones de información equivalentes que las organizaciones deportivas profesionales de base tengan con las ligas deportivas profesionales. Me han entregado a mí una redacción alternativa para ese inciso que yo las vamos a repartir inmediatamente. Están repartidas. Entonces, en la segunda página de este comparado alternativo que tenemos, dice, reemplazar el inciso aprobado por el siguiente. En caso de cambios en la estructura de propiedad o al mecanismo de control del club, dichas modificaciones deberán ser informadas dentro del plazo de 6 meses al Instituto Nacional de Deportes, sin perjuicio de las demás obligaciones de información equivalentes que las organizaciones deportivas profesionales de base tengan con las ligas deportivas profesionales. Una sola cuestión de redacción, señora Presidenta, si me permite. Esta Secretaría propone que diga, en caso de cambios relativos a la estructura de propiedad o al mecanismo de control del club, dichas modificaciones, etcétera. Ahí continuar con la redacción como está. Gracias, señor secretario. O sea, a ver, lo primero, dado que ya se haya votado, tendríamos que tener un acuerdo para reabrir la votación del artículo 5º y la solicitud es a propósito del plazo específicamente, pero dado que había un acuerdo, ¿cierto?, en que fueran 6 meses para que los clubes informen cambios de estructura al IND y a las ligas profesionales. A mí me gustaría, más allá de decir que es una cuestión solo de plazo, en definitiva, o más allá de que a lo mejor había habido un acuerdo, ¿cuál es el efecto, no? O sea, ¿por qué estamos hoy día abogando para que sean estos 6 meses que obviamente acordaron, pero cuál es el tema un poquito más de fondo si existe? Porque si estamos reabriendo una votación, me imagino que ahí se produce algo un poco más importante. Sí, Hugo. Buenos días, señores senadoras y senadores. Por su intermedio, señora Presidenta, la verdad es que este inciso final venía agregado al artículo 5º por una indicación que hablaba del Ejecutivo, que hablaba de hacer esta actualización cada 30 días. En la discusión de este artículo y del 6º, que venía con una indicación de la senadora Bensberger, en que en la letra D se refería a la obligación de estar informando a
al IND y a la Liga hasta dentro de 6 meses. La idea es ser coherente, eso que fue aprobado como nuevo sexto, letra D, respecto del quinto, también establecerlo que el plazo de información sea dentro de los 6 meses, si no quedaba incoherente 30 días en el quinto y 6 meses en el sexto. Es para hacerlo concordante. Lamentablemente esto venía como una nota al margen, un comentario al margen en el comparado que vimos en la sesión pasada, y se nos pasó a hacer el punto de que eso también quedaba incorporado como una aprobación del artículo quinto. Era simplemente hacer coherente los dos artículos con las modificaciones incorporadas. Eso, señor. Ok, entonces sobre el punto doy la palabra y si no, si les parece, entonces reabrimos la votación y obviamente vamos a proceder a votar, señor secretario. Gracias, presidenta. La Secretaría entiende que se reabra la votación entonces por unanimidad. Y ahora procedo a solicitar el voto de sus señorías respecto de esta alternativa de redacción. Senadora señora Ensperger. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador don Matías Walker. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Vamos a repartir, señora presidenta, un nuevo comparado que tenemos, que han preparado los asesores con representantes del Ejecutivo, para que podamos seguirlo. Y hemos estado avanzando, voy a decir, de manera muy ordenada, a propósito del trabajo de los asesores, y cada vez que van avanzando en la propuesta que nos traen gracias a la Secretaría, tenemos este nuevo comparado, y el objetivo obviamente es poder avanzar en estos artículos, sin perjuicio del 11, si no me equivoco. Sí, solamente tengo una propuesta respecto del 11, que es donde no hubo acuerdo, voy a decirlo de esa manera, y por lo tanto eso dejémoslo para el final de la sesión, no así el 11 ter, si no me equivoco, en ese orden. Luego, bueno, el 12, el 13 y el 14, claro, solamente el artículo 11. Y en el 11 bis tenemos indicaciones. Eso, señor secretario. Ese podríamos dejarlo para el final de la sesión. Sí. Señora presidenta, lo relativo a un artículo 11 ter está en la página 86 de nuestro comparado. Ahí, en la página 86 del comparado, el comparado habitual de nuestra Secretaría, aparece la indicación número 11. La indicación número 11, señora presidenta, es de los senadores, del senador Sir Walker. Propone entonces incorporar un numeral nuevo que agrega un artículo 11 ter. En la redacción que tenemos en nuestro comparado original es la siguiente. Artículo 11 ter. Los cargos directivos gerenciales, página 86, señora Paulina, página 86. Don Alfonso, página 86. Entonces, señora presidenta, dice lo siguiente el artículo 11 ter que propone don Matías.
Los cargos directivos gerenciales o en órganos internos de una federación deportiva nacional o de una liga deportiva son incompatibles entre sí. En consecuencia, las personas que asuman dichos cargos no podrán ejercer simultáneamente funciones de la misma naturaleza en cualquier otra organización deportiva. Senadora. Sí. Nosotros ya aprobamos los artículos de las prohibiciones, incompatibilidades y todas esas cosas. Esto está incluido en eso. Entonces, a lo mejor esto ya no debiera votarse, pues. Queda subsumido en el artículo 3. Subsumido o deberíamos tener cuidado, si se mantiene, que quede con la misma redacción de esos artículos de incompatibilidades y de prohibiciones. Debería quedar subsumido en el artículo 3. Sí. Eso es, senador. Yo sugiero que para estar bien seguros, porque tengo entendido también que está subsumida, pero pudiéramos revisar esa indicación, porque lo que ya se votó, no el 11 cuater, porque efectivamente, a ver, esta es una norma más importante del proyecto, porque es consecuencia de la denominada separación entre la liga deportiva y la federación, que los cargos sean incompatibles entre sí. De hecho, no hay ningún artículo del proyecto que diga se separa la liga de la federación, sino que se entiende como consecuencia de estas normas. Entonces, yo entiendo que está subsumida, pero le propongo hacer rápidamente el examen de poderlo chequear, ¿no? De que estemos hablando exactamente de lo mismo, porque esta norma es bien específica. Sí, y cuando hablo del artículo 3, para ser más específica, obviamente, o decirlo de manera correcta, es el artículo 3 cuater, que ahí ya está votado, es sobre el régimen de inhabilidades y provisiones, ¿cierto?, de las ligas deportivas profesionales, pero efectivamente, a propósito de lo que decían ambos senadores, debería quedar subsumido ahí. Si les parece, podríamos, dar la palabra al Ejecutivo, ver si efectivamente, revisémoslo, pero con la palabra Ejecutivo y luego a la Secretaría para que vayamos al 3 cuater a efecto de ver si puede quedar subsumido ahí. Hugo. Sí, por su intermedio, señora presidenta, sí, lo comentamos en la reunión de asesores. La verdad entendemos que queda subsumido porque se establece entre las prohibiciones aprobadas para el tercero cuater el que no podrán ser directivos de la federación respectiva quienes queden integrando el directorio de la liga, cargos de gerencias o de órganos, de los órganos relevantes, digamos, de la entidad, no pueden ejercer los cargos simultáneamente. Sin embargo, si les parece, yo creo como el tercero cuater fue reformulado de 4 numerales a 3 numerales, sí, sería bueno hacer el chequeo con la Secretaría. Claro, si esas indicaciones ya están contempladas en definitiva. Efectivamente, y se señalaba expresamente esta incompatibilidad para ejercer los cargos simultáneamente. Presidente, tengo aquí el artículo 3 cuater que se aprobó por sus señorías. Artículo 3 cuater, régimen de prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades de las ligas deportivas profesionales. Las ligas deportivas profesionales quedan sometidas al siguiente régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para la integración de sus directorios, cargos gerenciales o de cualquiera de los órganos de la sociedad. Queda prohibido que el directorio, gerentes o cualquiera de los órganos establecidos en ley o los estatutos de una liga deportiva profesional sea integrado o ejercido por personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos o oficios públicos. B, personas condenadas por delitos concursales establecidos en el Código Penal o que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales. C, personas condenadas o sancionadas por infracción a la ley número 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La Liga Deportiva Profesional podrá establecer las mismas prohibiciones respecto de quienes se encuentren bajo acusación formulada en su contra por los mismos delitos. D,
personas condenadas o sancionadas en virtud de la ley número 19.327 sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Personas condenadas o sancionadas por aquellos delitos o medidas disciplinarias impuestas por infracciones a las normas contenidas en la ley número 21.197 y en el Decreto Supremo del Ministerio del Deporte, que establece el protocolo general sobre prevención y sanción de las conductas de abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. Personas condenadas o sancionadas por infracción a la ley número 18.045 de Mercado de Valores. Personas que hayan sido condenadas por delito de prevaricación, cohecho y en general aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contra la fe pública, delitos contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado de activos y en general por cualquier otro delito contemplado en las leyes sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. La Liga Deportiva Profesional podrá establecer las mismas prohibiciones respecto de quienes se encuentren bajo acusación formulada en su contra por los mismos delitos. Personas que hayan sido condenadas en el extranjero por actuaciones de cualquier clase contrarias a las leyes, normas o sanas prácticas financieras o mercantiles que imperan en Chile o en el extranjero, así establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero mediante normas de carácter general. El cargo de director de una liga deportiva profesional, de gerente o de miembro de cualquiera de sus órganos o de estos mismos cargos en una sociedad operadora de esta es incompatible dentro de la misma modalidad deportiva con la actividad de agentes de deportistas profesionales o de quienes actúen por estos, conforme a los reglamentos sobre agentes que dicten las federaciones deportivas internacionales para sus respectivas disciplinas. La calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por estos, y los familiares del agente, hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. No podrán ser directores ni gerentes de una liga deportiva profesional, ni ejercer cargos en cualquiera de sus órganos. Las personas afectadas por la revocación a que se refiere el artículo 77 de la ley número 18.046. Los funcionarios de organismos centralizados, descentralizados, de empresas del Estado y de empresas de administración autónoma en las que el Estado efectúa aportes o tenga representante en su administración en relación a las entidades sobre las cuales dichos funcionarios ejercen directamente y de acuerdo con la ley funciones de fiscalización y control. Los senadores, diputados, alcaldes y concejales. El Contralor General de la República, los consejeros del Banco Central y del Servicio Electoral, el Fiscal Nacional y los fiscales del Ministerio Público. Los ministros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y los jueces de instancia que pertenezcan al Poder Judicial. Los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, gobernadores, consejeros regionales, secretarios regionales, ministeriales y embajadores, jefes de servicio y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos, con excepción de los cargos de director de las sociedades anónimas abiertas en las que el Estado, según la ley, deba tener representante en su administración o sea accionista mayoritario, directa o indirectamente, a través de organismos de administración autónoma, empresas fiscales, semifiscales de administración autónoma o aquellas en que el Estado sea accionista mayoritario. Los comandantes en jefe y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el alto mando policial, el director de la Policía de Investigaciones y su alto mando policial. Los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero y el Instituto. Las personas que adquieran la calidad de funcionarios en los organismos o empresas públicas indicadas cesarán automáticamente en el cargo de director, gerente o integrante de cualquiera de los órganos de una liga deportiva profesional. Y las personas que ejerzan cargos directivos, gerenciales o de órganos internos de una federación deportiva nacional a la cual se encuentre ligada la liga respectiva. De igual manera, quienes ejerzan cargos directivos, gerenciales o de órganos internos de una liga tendrán incompatibilidad para ejercer dichos cargos en la Federación Deportiva Nacional a la cual se encuentre integrada. Los corredores de bolsa y los agentes de valores, así como sus directores, gerentes, ejecutivos principales y administradores. Tratándose de sanción administrativa o condena penal, lo establecido en este artículo se extenderá por 5 años desde que la respectiva sanción o condena se haya cumplido o haya prescrito la sanción o pena. La indicación, además de señalar obviamente los cargos, qué cargos son, ¿verdad? En un punto seguido señala que en consecuencia las personas que asuman dichos cargos no podrán ejercer simultáneamente, porque yo creo que esa es la palabra, para evitar lo que ocurre hoy día, funciones de la misma naturaleza en cualquier otra organización deportiva. Entonces, sé que el señor secretario le dio lectura a todo el artículo, pero en uno de los numerales, al último, en una de las letras, estaba este tema y es allí donde el senador Walker prevé revisarlo para ver si efectivamente contempla lo mismo que la indicación. Contempla lo mismo, a mi juicio, respecto de los cargos, pero no sé si podemos a lo mejor señalar la última parte de que no podrán ejercerlo simultáneamente. Senador Durreste, usted es autor de la indicación. Sí, Presidenta, junto con saludar al ministro y su equipo, solo un tema. A mí me preocupa estas enumeraciones largas, de repente se te queda alguien porque no pudimos ubicarlo o no lo identificamos. Yo siempre creo que es bueno tener una norma de clausura en asimilar a otras personas. Podemos crear otros cargos, no sé, el consejo de asignaciones,
de la administración pública, no sé, un organismo que se creó hace poco, el consejo de, no sé, ¿me entiende? Hay distintas figuras que se van creando con el tiempo y que tienen la misma lógica de prohibirlo. Entonces, tal vez tener un último inciso de clausura. Tenemos un criterio, no mezclarse, no tener intereses cruzados. Y segundo, no escuché a los alcaldes, concejales, estaban... bueno, omito eso. Solo señalaría que como se nos puede quedar alguna institución, buscar un inciso un inciso general y en general toda aquella persona que tal y cual, para que no tengamos el día de mañana algo que se nos cuele o que no logramos identificar en la numeración. Estoy de acuerdo con la numeración, no podría no estar de acuerdo con ello, pero solo sugiero esa norma de clausura que podríamos redactarla y en general todas aquellas personas que tengan... Gracias, senador. A propósito de la propuesta, es una cosa súper general, ¿no? O sea, no estamos hablando de este tema en específico. Lo que ocurre es que en toda discusión y en toda tramitación de un proyecto de ley, cuando hay un listado de, lógicamente que al menos si hay alguien que cumpla, entre comillas, con las mismas características, condiciones, toma de decisión, etcétera, atribuciones, responsabilidad, uno podría irse, ¿cierto?, a ese encabezado, a esa norma general. Eso le doy la palabra al Ejecutivo, no sé, al senador Araya también en ese orden, y a la Secretaría luego, a propósito de que me gustaría revisar solamente la que debería ser la letra I, que es la que dice relación en definitiva con la indicación. Hugo. Sí, respecto de la propuesta del senador, por su intermedio, señora presidenta, efectivamente, si la experiencia demuestra que se pueden quedar organismos que se vayan creando en legislaciones posteriores, algún cargo que pueda perderse de la inhabilidad, la incompatibilidad de la provisión que se está generando, bienvenido, y sé que se agregue como un literal al final del numeral tercero de ese artículo tercero quater. Me parece que, o el segundo creo que es, donde están las denominaciones de los cargos públicos. Me parece que es correcto. Respecto del punto que estábamos revisando, solo si efectivamente redunda, y en esta materia redundar no es malo, este 11 ter, habría que revisar la última frase porque quizá es un poco demasiado genérica, porque habla de, en consecuencia, las personas que asuman dichos cargos no podrán ejercer simultáneamente funciones de la misma naturaleza en cualquier otra organización deportiva. Debiera ser otra organización deportiva profesional, para que no ampliemos tanto el alcance de la profesional, porque efectivamente lo que no queremos es que se repita, pero si esa persona tiene una organización, un club de barrio, digamos, no tiene sentido la incompatibilidad. Sí, lógico. Senador Aray y senadora Ensberger. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado. Respecto a la propuesta del senador Dorresti, yo tengo unas dudas con que esto sea ad infinitum, porque generalmente las prohibiciones o las incompatibilidades son de derecho estricto y tienen una razón de ser. Y lo que se replicó acá, básicamente, son la alta autoridad de la República que podrían tener algún grado de injerencia en esta situación. Entonces, si uno opta por lo que dice el senador Dorresti, en el fondo tendría que hacer un corte, o sea, qué autoridad, o sea, hasta qué grado en el estatuto administrativo, porque empezar a tratar de equipararlo va a ser muy difícil. Y ahora, cuando se vayan creando instituciones, claro, probablemente cuando se cree esa institución habría que ver si esa institución tiene algún vínculo con el tema deportivo y habría que incorporarla. Yo, más que algo genérico, lo dejaría como está, porque esto guarda... O sea, la lógica de esto es que en el fondo las altas autoridades de la República no puedan participar en la administración de las ligas profesionales de los clubes deportivos. Entonces, no sé si eso debiera extenderse hacia abajo, sobre todo porque además estoy pensando, Club Deportes Mejillones, que muchos, por ejemplo, funcionarios municipales son dirigentes del club. Entonces, por si nosotros hicimos una prohibición muy general, quedan fuera. Es bueno, pero Mejillones todavía no está todavía ahí peleando por... Son ciudades chicas, claro, son ciudades chicas que tienen sus clubes, que están en tercera o cuarta división, que están peleando por entrar, y que generalmente la gran mayoría de las dirigencias de ese club o son los líderes sociales o son también las autoridades. Entonces, claro... Pero, por ejemplo, esos clubes podrían ser profesionales porque ellos están en... pueden ir avanzando. Claro. Pero se les genera un problema porque somos ciudades chicas, que la estructura de ellos no tiene mucho donde echar mano a la dirigencia. Palabra y después el senador Dorresti.
Presidenta, tengo dos dudas. Uno, respecto a incluir una norma genérica. Sí, porque yo estaba, se lo iba a votar en contra. Creo que si no tendríamos que cambiar el artículo y casi poner quiénes van a poder ser, porque ya el listado es demasiado grande y va a llevar a confusión. Ahora, respecto de mantener la indicación del senador Walker en la parte final, que señala que no podrán ejercer simultáneamente funciones de la misma naturaleza, de verdad yo creo que eso es redundante y casi, o sea, está prohibido. Si está prohibido en todo evento, obviamente que dentro de esa prohibición está el que sean simultáneos. O sea, a mí de verdad que me parece una mala técnica legislativa incluirla nuevamente. Gracias a senador Walker. Después. A mí me parece bien la sugerencia del Ejecutivo de incluir nuestra frase final con el agregado profesional, ¿no? En consecuencia, las personas que asuman dichos cargos no podrán ejercer simultáneamente funciones de la misma naturaleza en cualquier otra organización deportiva profesional. Obviamente puede estar participando el club de rayuela del barrio, el club de rodeo. Yo creo que con eso queda bastante bien cerrada la frase, la norma y lo que queremos, ¿no? Que es la incompatibilidad absoluta entre participar en una liga deportiva profesional con otra organización deportiva. Por ejemplo, la federación, que es lo más claro. Sí, gracias, senador. A ver, quiero insistir en algo. La indicación al artículo 11 ter, que lo que los asesores con el trabajo que hicieron con el Ejecutivo sugerían era subsumirla en el tercero ter, ¿verdad? Cuater. Tiene, a mi juicio, una sola cuestión que, recogiendo un poco la idea y más allá de la fórmula de esto de la norma general o no, pero era que en este punto seguido es, en consecuencia, las personas que asuman dichos cargos no podrán ejercer simultáneamente funciones de la misma naturaleza en cualquier otra organización deportiva. Obviamente, ceñiéndonos a los cargos directivos, gerenciales, ¿cierto?, los órganos internos de la federación o una de las ligas. Y yo, cuando leemos, cuando escuchamos el tercero ter, lo redacta de forma distinta y siento que aquí hay mayor claridad en la indicación en ese punto seguido, al menos, en que en consecuencia no puede, simultáneamente no se puede. Entonces, no sé si lo dejamos subsumido derechamente de esa manera, como nos ceñimos solamente al tercer T, o podemos agregar algo así que quede más claro, estamos hablando solamente de este punto, no estamos hablando de una norma general, no estamos hablando de agregar una cuestión distinta a lo ya votado, simplemente de que, como bien decía el senador Walker, esta es como una de las normas más importantes del proyecto y por lo tanto que haya completa claridad, en definitiva, que las personas que aquí se nombran, ¿verdad?, no pueden ejercer simultáneamente funciones de esa naturaleza en cualquiera de estas organizaciones. Entonces, si les parece, porque igual de lo contrario tendríamos que votar, o mejor dicho, sí, votar que quede subsumido, ¿no? Pero le damos por última vez la letra I, porque es la eventual letra I del tercero ter, el que debería quedar subsumido, y para que a todos nos quede clara la idea, y si no, pasamos a votar la indicación para que quede subsumida acá, señor secretario. Solo la letra. Señora Presidenta, pero solo para contextualizar nomás, la letra I está en el numeral 3 de ese artículo tercero cuater que estamos revisando, y cuyo encabezado es: no podrán ser directores ni gerentes de una liga deportiva profesional, ni ejercer cargos en cualquiera de sus órganos, y nos vamos a la letra I, las personas que ejerzan cargos directivos, gerenciales o de órganos internos de una federación deportiva nacional a la cual se encuentra integrada la liga respectiva. De igual manera, quienes ejerzan cargos directivos, gerenciales o de órganos internos de una liga tendrán incompatibilidad para ejercer dichos cargos en la Federación Deportiva Nacional a la cual se encuentre integrada. ¿Estamos todos? ¿Suficiente con eso? No, porque quede subsumido ahí. ¿Cómo? Sí, claro, esa es la que ya tenemos, esa es la que está aprobada. Sí. Ya, entonces la indicación, por eso.
Sí, pero insisto en esto, o sea, está bien, una cosa es que genere consenso y otra cosa es que estamos todos entendiendo que, y por lo tanto así está quedando redactado en la ley, la simultaneidad, a eso voy. Claro, porque es que simultáneamente no pueden ejercer esos cargos. De repente, en la misma letra, más que el artículo, poder ponerle, no podrán ejercer simultáneamente. Eso no está, por ejemplo, en el tercero T. Señora Presidenta, si me permite, solo para recordar que lo que se ha planteado es agregar la oración final del 11 ter de don Matías en esa letra I. Y yo me permito reiterar esa oración final. Dice, en consecuencia, las personas que asuman dichos cargos no podrán ejercer simultáneamente funciones de la misma naturaleza en cualquier otra organización deportiva. Pero profesional. Profesional, exacto, sí. Sí, senadora. Presidenta, yo de verdad creo que eso enreda la letra I, porque la letra I es prohibición total. Porque si es prohibición total, obvio que está incluido también lo simultáneo. Si tú le pones ese inciso final simultáneo, te induce error. Te induce error si la prohibición es total. Es más que la simultaneidad. Ese es mi problema. Entonces, obvio. ¿Por qué vamos a distinguir? ¿O quién puede lo más, puede lo menos? No, al revés. Ya, votemos la indicación y queda subsumida en el tercero T. Sí, es la indicación 11. No, es la indicación 11. Exactamente, la indicación 11 que se refiere al 11 ter. La señora Presidenta, entonces, somete a votación la indicación número 11 del senador don Matías, que propone agregar este artículo 11 ter. Sí, Sí, con el agregado profesional. Con el agregado profesional, exacto, Ya. en la parte final. Sí, yo creo total que, indicación. sí, yo creo que un aporte. Yo creo que finalmente una grabación final que un aporte a la voluntad del legislador de lo que queremos prohibir. Por eso voto a favor. Senadora Soraya Bensberger. Yo voto en contra en los términos que se ha planteado. Voto en contra porque creo que va a enredar lo que había sido aprobado en la letra I del artículo 3. Esto que establece el senador Walker o que propone el senador Walker en su indicación al 11 ter está claramente integrado en lo ya aprobado. Es mucho más amplio lo que aprobamos que la simultaneidad. Y creo que esto va a inducir a error. En contra. Senador Sordurresti. El senador Sor Walker ya manifestó su... ¿Y señora Presidenta? A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 rechazo. Tengo el 11 bis y el 12 que están sin indicaciones. Sí. ¿Senadora? Gracias, presidente. El 11 bis viene de la Cámara, que yo entendía que fue reemplazado en la discusión del Ejecutivo. O sea, el 11 bis debería desaparecer con el nuevo artículo 5 que reemplazaron en la sesión anterior el número 4, la indicación número 4 del Ejecutivo. Sí, Hugo. Yo diría que no. Solo para ser consecuente con la historia de la ley, el 11 bis viene agregado a un 11 nuevo aprobado en primer trámite y se refiere a complementar la forma en que se relacionan los clubes con los hinchas. Entonces, ese 11 bis no tiene que ver con las modificaciones efectuadas al artículo 5º, sino que tiene que ver con, finalmente, cómo acordemos dejar un nuevo artículo 11 de la ley y en relación a esa discusión ver si el 11 bis tiene coherencia o no tiene coherencia con esta fórmula nueva que demos respecto del nuevo artículo 11 que se apruebe, porque ese tiene indicaciones de casi todos los senadores. El 11. Señor secretario. Y efectivamente, señor presidente, perdón, y efectivamente el artículo 12 de la ley vigente no fue objeto de indicaciones, por eso el comparado que elaboramos en conjunto con los asesores parte del 13º hasta el 15º. Sí,
los artículos 13, 14, 15, que dicen relación con el bloque de capital, patrimonios e inhabilidades. Bueno, ahí hay una pequeña discusión a propósito del capital inicial, pero nos deberíamos ahora abocar a aquello. Pero igual creo que es importante, a propósito de lo que decía la senadora, despejar el 11 bis y el 12. En ambos no hubo indicación. Y ahí le voy a dar la palabra a la Secretaría para que, a propósito de lo que dijo recién el Ejecutivo, tengamos claridad cómo van a quedar esos artículos. Sí, Presidenta, lo que pasa es que esta Secretaría entiende que el artículo 11 bis, que fue aprobado en primer trámite constitucional, no tiene ninguna indicación y por lo tanto eso está... Ahí no... Por el 121 podemos entrar si sus señorías así lo estiman pertinente. Ok. Entonces, señora Presidenta, el artículo 11 bis, aprobado por la Cámara de Diputados, lo tenemos en nuestro comparado en la página 60. Claro, al frente aparece el artículo 5º, pero es que eso ocurre por el problema que se produjo por SECPRES. Pero entonces, el 11 bis dice lo siguiente. El 11 bis que aprobó... Senadora. Lo que pasa es que lo que yo entendí que nos dijo don Hugo, no que nos vayamos al 11 bis, que primero tiene que ser la discusión del 11, porque lo que se apruebe en el 11 incide en el 11 bis. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo leyendo el 11 bis si no vamos a poder resolverlo mientras no resolvamos el 11? Señor secretario. Entonces, señora Presidenta. Señora Presidenta, hay que ir a la página 55 de nuestro comparado. 55. Allí ustedes verán que aparecen las indicaciones 2 bis y 2 ter. La indicación 2 bis es de los senadores señores Durresti y Walker y proponen sustituir el artículo 11 por el siguiente. Artículo 11. De las organizaciones de hinchas. Se consideran hinchas de un equipo profesional a aquellas personas movilizadas por el interés de alentar de manera activa y participativa al equipo de una organización deportiva profesional de base, ya sea como asistente al espectáculo deportivo o por medio de la realización de actividades efectuadas dentro de un marco de respeto recíproco entre todos los integrantes de la comunidad deportiva. Podrán constituirse organizaciones de hinchas de conformidad a lo dispuesto... Señor secretario, lo voy a interrumpir, pero lo que yo dije al inicio de la comisión, en el 11 no tenemos acuerdo. Entonces, con el ánimo de avanzar en la votación, el 13, el 14 y el 15 sí tienen un trabajo previo y un acuerdo de nuestros asesores. Entonces, voy a reiterar lo que le dije recién. Vamos a ir a estos artículos, ojalá los sometamos a discusión, lo debemos votar, y luego nos vamos al 11, que ya es lo que nos quedaría con una pequeña discusión más de fondo, más política y una cuestión que no tenemos acordada. Porque a propósito de lo que decía la señora Ensberger, efectivamente, para entrar en el 11 bis, tenemos que entrar en el 11, pero en eso se nos va a ir el tiempo, entonces prefiero que avancemos en el 13, 14, 15 y de ahí volvemos al 11. Al 13, 14 y 15. Que además evidentemente es sobre el mismo tema, ambos se refieren al bloque de capitales, al patrimonio, a las inhabilidades, y en eso tenemos acuerdos, salvo en el tema del capital inicial. Señora Presidenta, estamos refiriéndonos a las indicaciones 12 y 12 bis. 12 bis es de la senadora señora Ensberger y 12 del Ejecutivo, Sugerencia Presidente de la República. En ambos casos se propone incorporar un número nuevo del siguiente, que dice, sustitúyese el artículo 13 por el siguiente. Artículo 13. Voy a leer el texto de la senadora señora Ensberger. ¿Está bien, señora Luz? Artículo 13. Del capital mínimo de constitución y funcionamiento. El capital mínimo de constitución de las organizaciones deportivas profesionales de base, sean estas sociedades anónimas deportivas profesionales, fondos de deporte profesional, en el caso de las corporaciones y fundaciones, y sociedades anónimas concesionarias, será de 250 unidades de fomento. En el caso de las organizaciones deportivas profesionales de base que participen en competiciones deportivas profesionales de fútbol, el capital mínimo de constitución de dichas organizaciones deportivas profesionales será de 500 unidades de fomento. Con todo, las organizaciones deportivas profesionales de base deberán mantener como capital mínimo de funcionamiento los montos indicados en el inciso anterior según corresponda.
Si el capital social efectivamente suscrito y pagado disminuyese del monto mínimo señalado, el Instituto ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 60 días. Si esta obligación no se cumpliere, se dará inicio al procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 39 y siguientes. Ya, y sobre, esa es la indicación de la senadora, pero tenemos sobre el mismo artículo una indicación del Ejecutivo y solo eso, ¿no? Sí. Podríamos, si les parece, leer también la del Ejecutivo y ahí vemos si o tenemos una norma en común o, bueno, evidentemente votamos cualquiera de las dos. Señor secretario. Gracias, Presidenta. Sí, señora Presidenta, el Ejecutivo en su indicación 12 propone también reemplazar el artículo 13 por el siguiente. Artículo 13. Del capital mínimo de constitución y funcionamiento. El capital mínimo de constitución de las organizaciones deportivas profesionales de base, sean estas sociedades anónimas deportivas profesionales, fondos de deporte profesional en el caso de las corporaciones y fundaciones, y sociedades anónimas concesionarias, será de 1.000 unidades de fomento. En el caso de las organizaciones deportivas profesionales de base que participen en competiciones deportivas profesionales de modalidades diferentes al fútbol, el capital mínimo de constitución de dichas organizaciones deportivas profesionales será de 300 unidades de fomento. Con todo, las organizaciones deportivas profesionales de base deberán mantener como capital mínimo de funcionamiento los montos indicados en el inciso anterior según corresponda. Si el capital social efectivamente suscrito y pagado disminuyese del monto mínimo señalado, el Instituto ordenará el aumento del capital hasta completar al menos dicho capital mínimo en un plazo no superior a 60 días. Si esta obligación no se cumpliere, se dará inicio al procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 39 y siguientes. Gracias, señor secretario. Bueno, es una cuestión obviamente de montos que me imagino tiene como fundamento algo más profundo que eso, así que lo doy la palabra al Ejecutivo para que justifique por qué considera correcto avanzar en 1.000 unidades de fomento y no en menos, y al revés, ¿o no? Y luego abajo es más que la propuesta que al menos la indicación hace la senadora. Hugo. Señora Presidenta, sobre este punto y en relación al tema que se revisa en este artículo, hacer dos consideraciones. La primera es que la ley vigente en su artículo 13, que pretendió el año 2005 regular la profesionalización de todos los deportes, pero sabemos que en la práctica solo aplicó al desarrollo del fútbol como disciplina profesional, establecía perfectamente 1.000 unidades de fomento como capital mínimo de iniciación y con la obligación de mantenerlo. Por lo tanto, respecto de este punto, la indicación del Ejecutivo lo que hace es mantener eso y rebajar lo que se refiere a las otras modalidades. Sin embargo, luego de las distintas discusiones que se han producido y recordando el debate similar que se dio a este respecto de las ligas, nos parece adecuada la modificación de los enunciados que se hace en la indicación de la senadora Luz y considerar también la rebaja del monto a lo que tiene que ver con el desarrollo del fútbol a 500, también puede ser absolutamente considerable, digamos, por los senadores para efecto de la votación, por cuanto efectivamente cuando uno analiza los patrimonios de los clubes, uno podría decir que efectivamente durante todos estos años no hubo problema en mantener estas 1.000 unidades de fomento como capital de funcionamiento. Sin embargo, hay que señalar que esta materia nosotros no pudimos obtener informes de supervigilancia o fiscalizaciones realizadas por la Comisión del Mercado Financiero sobre este punto en particular, ni ahora ni antes cuando era SBS, por lo tanto tampoco sabemos si fue materia de incumplimiento por parte de las organizaciones deportivas profesionales. Nosotros podríamos estar de acuerdo en la rebaja a 500 para efectos de las organizaciones deportivas profesionales que compiten en el fútbol. Sin embargo, lo que señalamos es que 1.000 es lo que está establecido hoy día en la ley vigente y la indicación del Ejecutivo lo que hace es dar continuidad. Sin embargo, rebajarlo para las otras modalidades nos parece que es correcto rebajarlo a 250, que creo que es lo que señala la 250 unidades de fomento, porque efectivamente, y también lo hemos señalado, hemos estado continuamente juntándonos básicamente con lo que es la gente que está trabajando con la Liga del Básquetbol en función de su profesionalización y comentado este punto, claro, pudiera ser 250 unidades de fomento una cantidad de capital inicial
mucho más realista para efecto de su desarrollo en la actualidad. Esa es la puntualidad que queríamos hacer, señora presidenta. Perfecto, gracias, Hugo. Senador Walker. Gracias, presidenta. Yo le propongo a la comisión lo siguiente: mantener la estructura de la indicación de la senadora Evans-Berger, porque me parece correcto empezar por la regla general y después establecer la excepción como técnica legislativa, ¿no? Y me parece bien para la generalidad de las disciplinas deportivas que el capital mínimo sea de 250 unidades de fomento. Pero yo les imploro que en el caso del fútbol profesional no rebajemos el capital mínimo de 1.000 a 500 para organizaciones deportivas profesionales. ¿Por qué? Porque el gran argumento que hemos dado respecto de lo que significó el avance de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas del año 2005 es la capacidad que tienen las instituciones financieras para responder del pago de los salarios, del pago de las cotizaciones previsionales, de las deudas tributarias. Ese ha sido el gran argumento por qué se creó la Sociedad Anónima Deportiva. Entonces, establecer un retroceso en esa materia respecto a lo que es la ley del 2005 no me parece. Entonces, yo mantendría esa estructura, pero en el caso del fútbol, mantener las 1.000 UF que tenemos actualmente en la ley del 2005. Las 250 UF que propone la senadora Evans-Berger me parece bien. Senadora. Gracias, presidente. Yo creo que, yo entiendo que acá lo que se persigue, ¿no es cierto?, es ordenar, establecer reglas claras. Pero creo que el gran error del proyecto, que se ha ido en algunas cosas mejorando, en otras se ha mantenido, es que se está legislando para el fútbol. Estamos acá, este proyecto regula todos los deportes profesionales, pero todo se termina definiendo por lo que pasa en el fútbol. Y a mí eso no me parece correcto, en el sentido de que yo creo que nuestra principal misión es incentivar el deporte, es incentivar que los distintos deportes más allá del fútbol se profesionalicen. En el caso del fútbol, creo que también es importante, yo puedo entender lo que dice el senador Walker, pero creo que también es importante, ¿no es cierto?, ir incentivando la creación de nuevos equipos profesionales. ¿No es cierto? Él hablaba de Tocopilla, que a lo mejor tiene alguna posibilidad, no sé, de ascender a la B y qué sé yo. Pero si uno le pone tantos cortapisas, estos equipos más chicos, que todos son generalmente de provincia, se les va a hacer muy difícil, porque a lo mejor deportivamente tienen las condiciones para llegar al fútbol profesional, pero a lo mejor económicamente no. ¿Cómo buscar ese justo equilibrio? Yo tampoco lo sé, ¿no es cierto? No sé si 500 o 1.000, ¿qué va a ser la diferencia? Yo creo que hay que poner menos cortapisas, tratando también de resguardar lo que haya que resguardar, pero hay que ver qué es lo más importante. Queremos que el fútbol profesional esté en todo el país, esté incluso en comunas más pequeñas, o lo queremos radicar solo en las grandes ciudades, en la capital y ahí donde están los recursos también. Ese es el tema. Si es 500, si es 1.000, si son 700, no tengo idea. No, usted, el Ejecutivo, don Hugo, probablemente también el ministro, ¿no es cierto?, tienen mucha más información como para formar una opinión. Generalmente, cuando uno legisla un plazo, un monto, terminan siendo arbitrarios, porque es una opinión, pero hay que ponerlo. Entonces, ¿qué persigue mi indicación? Mi indicación, bueno, la primera, yo creo que no hay duda, creo que tenemos que mejorar el fútbol y apuntar a todo el deporte, no solamente al fútbol. Y en la segunda parte del fútbol, yo no sé qué es lo prioritario. Este orden y asegurar que funcionen bien, que también es muy importante, pero cómo queda, ¿no es cierto?, el que se vayan creando o que dentro de estas grandes ligas también puedan haber equipos nuevos que representen a provincias y a comunas más chiquititas. ¿Cuál es el número para eso en capital?
Yo no lo tengo, no lo sé, pero va a depender de un poco cuál es el objetivo principal. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. En definitiva, claro, por un lado es, a propósito de lo que decía el senador Walker, que se asegure el cumplimiento de las obligaciones teniendo al menos un capital, ¿no? Y entendiendo que hoy, hasta ahora ese monto es el que ya está en la ley, por lo tanto, rebajar aquello, por lo que plantea el senador, sería un retroceso. Y por otro lado, lo que dice la senadora, de que esa exigencia, ese monto, vaya pensado también en los clubes más pequeños, ¿no? O en las ciudades más pequeñas. Entonces, yo creo que primero que esté en la ley, estamos modificándola, ¿no? O sea, está bien, a lo mejor puede ser efectivamente un retroceso, pero ese no sería el problema. Sería el problema, lo que dice el senador, de no tener luego un patrimonio, una caja para responder. A mí me hace sentido el tema de que se responda y por lo tanto que se tenga algo para responder, pero objetivamente, y entiendo que la senadora lo plantea para quienes están más acabados dentro de la actividad, si eso se transforma en un impedimento bueno, es el momento para poder decir que esto no sea un impedimento a que se sigan profesionalizando, se sigan, ¿cierto?, formando y fortaleciendo los clubes. Entonces, me atrevo a decir que en lo que no es fútbol tenemos un acuerdo, ¿no? Y en lo otro, ahí le quiero la palabra al Ejecutivo nuevamente para ver si con estas dos miradas, bueno, se mantiene en la propuesta o podemos avanzar en algo distinto. Ministro. Gracias, Presidenta. Sí, creo que efectivamente lo que es la constitución y el desarrollo de nuevas organizaciones deportivas profesionales sobre nuevas disciplinas o disciplinas distintas, yo creo que es un elemento que desde nuestra perspectiva hay que continuar promoviendo. Hemos visto muy buenos ejemplos y esperamos que eso se vaya materializando y creo que hacer una demostración que incluya esta facilidad también, dado que van a tener que ajustarse en una serie de marcos normativos y financieros. Por lo tanto, respecto a ese tema, creo que es una muy buena noticia. Respecto del fútbol, creo que también como tiene diseñada toda una estructura que ya conocemos, por ejemplo, respecto de desplazamiento, respecto de arriendo recinto, respecto de los contratos, de los costos que hay asociados a mantener esos contratos, creo que también hay que tener presente, como bien decía el senador Walker, que hay que tener un mínimo respaldo, ¿no? Y yo creo que en ese contexto es donde nos parece que también es necesario mirar con prudencia. A lo mejor sería muy atractivo por nuevas organizaciones que puedan entrar en el fútbol profesional que tuvieran esta facilidad. Sin embargo, a poco andar se van a encontrar también con toda la responsabilidad que deben cumplir para poder llevar adelante la gestión que les está encomendada en la categoría del deporte profesional. Y es ahí donde yo creo que a lo mejor sería una mala recomendación hoy día partir rebajando y que quedara un poco facilitado, pero después con los problemas en la operación misma. Así que yo insisto y comparto también que para otras disciplinas creo que es una buena forma de poder incentivar, de poder promover y de poder facilitar que efectivamente se constituyan y sigan adelante en este desafío. Gracias, ministro. Entonces vamos a esperar a la senadora para la votación, pero deberíamos tratar de, porque es rechazar una y aprobar las otras. Me refiero a que en el caso de la indicación de la senadora, estamos ya no a los 500, ¿cierto? Pero, me refiero a otras disciplinas, pero queremos en el caso del Ejecutivo mantener las 1000. Exacto. Ahí llegó la senadora. Entonces, sí, no, la estábamos esperando para... Entonces, señor secretario, le doy la palabra en esa línea y deberíamos ahí ver el tema. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, entiende esta secretaría que la idea sería inclinarse por la indicación de la senadora señora Bensperger, pero viendo el monto de unidad de fomento respecto del fútbol. Se mete entonces a votación la 12 bis, que es de la senadora señora Bensperger, aprobándola con modificación. Claro, es aprobarla de la senadora
Pero ella va a votar a favor su indicación completa. Obvio. Sí. Pues. Sí. Gracias, Presidenta. Lo que pasa, senadora, yo explicaba que estamos muy de acuerdo con las nuevas disciplinas y en eso no hay problema. Ahora, respecto al fútbol profesional particularmente, también estamos hablando de un monto de 1.000 unidades de fomento, que no es tampoco tan significativo. Sin embargo, en estos casos, ¿cuál puede ser el mensaje contradictorio de esas organizaciones que pueden dar un paso suponiendo que todo este proceso es más facilitado y no es tan simple porque las competencias, los traslados, la logística, la contratación de jugadores, de cuerpos técnicos, los llevan a asumir un compromiso que uno debe estar preparado, ¿no? Y en ese contexto es donde nosotros vemos puede ser una señal, si así se quiere, algo errática. Ya, gracias, ministro, gracias, senadora. Entonces, sería la indicación de la senadora con las 1.000, claro, exactamente. Señor secretario. La señora presidenta entonces somete a votación la indicación 12 bis con la modificación en el inciso segundo propuesto de cambiar 500 por 1.000 unidades de fomento. Se entiende por esta Secretaría que la indicación 12 del Ejecutivo quedaría subsumida en la indicación que se apruebe de la senadora Sora Luz. Senadora señora Bensperger. Senador señor Durresti. Señor Walker. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Perfecto, y ahora deberíamos ir al artículo 14. No sé qué ya número vamos de la indicación, pero que también lo tenemos trabajado a través de nuestros asesores. Presidenta. ¿Ah, eso no hay que votarlo? El artículo 14 está en la página 90 de nuestro comparado. El artículo 14 está en la página 90 de nuestro comparado. Y entiende esta Secretaría que allí hay una propuesta que han formulado los asesores con el Ejecutivo, consistente que en el inciso 1, 2, en el inciso primero. En el inciso primero, la idea sería cambiar la alusión a la superintendencia de valores y seguros, que está como en la mitad del inciso, está en la página 91, está como a la mitad del inciso más o menos, y con eso termina la primera oración del inciso primero del artículo 14 que aprobó la Cámara de Diputados. Dice, desde la comunicación de esta situación a la Superintendencia de Valores y Seguros, y la propuesta sería reemplazar esa alusión por CMF. Sí, ese es el acuerdo que tenemos, sí. Y hay que someter a la votación en todo caso. Senadora Sora Bensperger. Tengo una sola duda porque el inciso primero, donde está este cambio, termina hablando de la ley 20.720 de reorganización y reemprendimiento. No hay una contradicción al citar esa ley y cambiar la CMF por la Superintendencia de Valores y Seguros. Yo entiendo que no, pero es solamente para estar seguro. Le doy la palabra a Hugo. No, como esto viene, por su intermedio, señora Presidenta, como esto viene discutido y aprobado a primer trámite, efectivamente, en la formulación inicial
Y estrechamente vinculado al artículo 13º que recién discutíamos, se refiere a la disminución patrimonial. Sometido esto a la supervigilancia y fiscalización en ese tiempo de la superintendencia, ahora debe estar sometida a la Comisión para Mercados Financieros, que es quien debiera detectar esta disminución patrimonial para seguir operando. Lo que hace el artículo ahora, que viene aprobado primero en trámite, es agregar como opción, que no estaba en la ley vigente, que no está en la ley vigente, el que la organización deportiva profesional de base se pueda someter en un plazo determinado a la reorganización para poder seguir operando en la medida en que se someta a las normas de un título específico, dice, de la ley, capítulo 3 de la ley 20.720. Entonces, no existe, digamos, desde ese punto de vista una incoherencia. Ok, entonces vamos a someterlo a votación, señor secretario. La señora presidenta somete a votación el cambio que se ha planteado al artículo 14 que aprobó la Cámara. Senadora, señora Gensperger. Senador Soturresti. Don Matías. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Ahí sí, en el 15 también tenemos su indicación que también está acordada, así que y de ahí volvemos al 11. Señora presidenta, para la indicación 15 hay una indicación que es la indicación número 13. Esto está en la página 92-93 de nuestro comparado. Entonces allí la indicación número 13, que es del Ejecutivo, propone reemplazar el artículo, el numeral que aprobó la Cámara de Diputados por el siguiente. Modifícase el artículo 15 de la siguiente manera. A. Reemplázase su encabezamiento por el siguiente. Artículo 15. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de las organizaciones deportivas profesionales de base. Quienes integren el directorio de una organización deportiva profesional de base se desempeñen en cargos gerenciales o sean parte de cualquiera de sus órganos estarán afectos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el artículo 3 bis de esta ley, sin perjuicio de las que a continuación se indican. B. Suprímese el literal A, readecuándose el orden correlativo literales siguientes. C. Modifícase el literal B, que ha pasado a ser literal A, de la siguiente manera. Reemplázase el vocablo 2 por 5. Ordinal 2, elimínase a continuación de la frase misma competencia la conjunción y. D, reemplázase el literal C, que ha pasado a ser literal B, por el siguiente. B, personas que ejerzan la actividad de agente de deportistas profesionales o de quienes actúen por ella y aquellas personas que tienen la calidad de socios de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por ella y los familiares del agente hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Quienes ejerzan como agentes de deportistas profesionales tampoco podrán ser propietarios, socios o afiliados de organizaciones deportivas profesionales de base. Hasta ahí llega, Presidenta. Gracias, señor secretario. Hugo. Una precisión que la vimos en la reunión de asesores, la referencia debe ser al tercero quater, que es donde está el régimen de inhabilidades, que lo acabamos de revisar. Y respecto de la indicación de la senadora, que también la revisamos, que se refiere al nuevo literal B, estábamos de acuerdo en que la restricción aplique a la misma modalidad deportiva porque se entendía excesivo que una persona que pudiera estar trabajando en un directorio de un club no quede inhabilitado, en el mismo sentido que hablamos un rato atrás, de participar en el básquetbol o en cualquier otra disciplina aportando con sus capacidades gerenciales, digamos. Por eso estamos de acuerdo con la decisión en ese punto. Ya, entonces ahí podríamos votar la del Ejecutivo con la precisión A. Senador Walker. Gracias, Presidenta. Sí, creo que la precisión que hace la senadora Gensperger de que sea la misma disciplina deportiva es fundamental. Y lo otro que entiendo que generó debate dentro de la mesa de asesores es del plazo. Yo creo que bastan los 2 años actuales. Me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo. Pero, esto es muy importante porque es una consecuencia de la prohibición de la multipropiedad, ¿no? Que un dirigente que esté hoy día en un club no pase al día siguiente a ser dueño
o controlador del Club B. Pero creo que 2 años es un plazo suficiente. Me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo, si le parece, presidente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ministro. Gracias, presidenta. Sí, claro, como hay ahora otras restricciones, limitaciones, creo que efectivamente el plazo va a estar de todas maneras mucho más controlado. Yo creo que es efectivamente posible que sean los dos años. Gracias, ministro. Entonces tendríamos dos cuestiones a considerar y que tenemos acuerdo, ¿verdad? La indicación de la senadora o esta parte de la indicación donde hace hincapié en que sea dentro de la misma modalidad deportiva y los 2 años, allanarnos o mantener los 2 años en vez del plazo que estaba originalmente proponiendo el Ejecutivo. A ver, con eso entonces deberíamos votar la indicación del Ejecutivo, pero con esas 2 cuestiones acordadas, señor secretario. No sé si lo Sí, tiene claro. Estamos refiriéndonos a las indicaciones números 13 y 13 bis. La 13 bis, en todo caso, para que sus señorías la ubiquen ahí en el comparado nuestro, está en la página 97 y es la que se ha referido por sus señorías. Y claro, y lo que hace esa 13 bis es justamente agregar un literal final nuevo que dice personas que dentro de la misma modalidad deportiva ejerzan la actividad de agentes, deportistas profesionales o de quienes actúen por ella, y aquellas personas que tienen la calidad de socios de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por ella, y los familiares del agente hasta el 2º grado de afinidad consanguinidad. Quienes ejerzan como agentes de deportistas profesionales tampoco podrán ser propietarios, socios o afiliados de organizaciones deportivas profesionales de base dentro de la misma modalidad deportiva. ¿Les parece? ¿Sometemos aquella votación Sí. entonces? Sí. Señor secretario. La señora presidenta somete a votación entonces las indicaciones 13 y 13 bis del modo como se ha señalado. Senadora Sara Ensperger. Yo voto a favor de ambas indicaciones en el entendido que la indicación del Ejecutivo se cambió y por lo tanto también, como bien aprobado la Cámara, los 5 años por 2 años, quedando como plazo de inhabilidad. Senador señor de Urresti. Senador Walker. Quiero votar a favor y quiero fundamentarlo y explicarlo, porque es muy importante entender que el objetivo principal de nuestro proyecto de ley lo que busca es evitar los conflictos de interés. Y por eso a mí me gustaba mucho y lo incorporamos en la norma de la simultaneidad. Esto no significa una condena para las personas que han participado de buena fe, contribuyendo a una organización deportiva en cargos gerenciales, de el día de mañana poder volcar su experiencia, como dice el ministro, y aportar a una organización deportiva de base o a una liga deportiva profesional distinta. Por lo tanto, el plazo de 2 años me parece suficiente. Gracias. Señora presidenta. A favor, con lo que ya han dicho ambos senadores, en definitiva, los 2 años y obviamente que sea la misma modalidad. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Ok, y ahora entonces vamos al 11, para empezar a ver el 11 bis, después de habernos referido a estos 3 artículos. Y volvemos a la minuta que nos entregaron antes de, sí, dice artículo 11, senador. Sí. Ayer. Sí. Sí. Entonces hay que ir a la página 50. Perdón, No. hay que ir a la página al 11, ¿no es cierto? Sí, no, sí, perdón. El artículo 11, señora presidenta, comienza, sus señorías, comienza en el artículo 50, en la página 55. Ahí están las indicaciones 2 bis y 2 ter. La 2 bis de los senadores señor Urresti Walker y la 2 ter de su autoría, señora presidenta. La indicación 2 bis propone sustituir el numeral de la Cámara de Diputados por el siguiente. Artículo 11. De las organizaciones de hinchas
se consideran hinchas de un equipo profesional a aquellas personas movilizadas por el interés de alentar de manera activa y participativa al equipo de una organización deportiva profesional de base, ya sea como asistente al espectáculo deportivo o por medio de la realización de actividades efectuadas dentro de un marco de respeto recíproco entre todos los integrantes de la comunidad deportiva. Podrán constituirse organizaciones de hinchas de conformidad a lo dispuesto en el título 33 del libro primero del Código Civil. Las organizaciones deportivas profesionales de base deberán establecer en sus estatutos la forma de integración a sus respectivos directorios de al menos de un representante con derecho a voz de la organización de hinchas más representativo del equipo respectivo que cuente con personalidad jurídica vigente. Un reglamento aprobado por el Ministerio de Deportes establecerá la forma en la cual se determinará la organización de hinchas más representativa del equipo, las causales de pérdida de representatividad, las formas de reemplazo y las demás materias concernientes a los vínculos institucionales y actividades conjuntas de las organizaciones deportivas profesionales y sus respectivas organizaciones de hinchas. En los casos que la organización deportiva profesional de base sea una sociedad anónima concesionaria, la representación a que se refiere este artículo podrá corresponder a las corporaciones o fundaciones con las que se haya celebrado el respectivo contrato de concesión. Señora Presidenta, a este respecto, cabe destacar que su indicación, señora Presidenta, la 2 ter, propone sustituir el inciso primero propuesto por el siguiente. Artículo 11. Las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán establecer en sus estatutos los órganos representativos de la comunidad deportiva, definiendo su forma y funcionamiento, que actúen solo como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo, relacionadas con la ética y valores de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Enseguida, señora Presidenta, hay una indicación número 3, que es de la senadora señora Pascual, que propone reemplazar a su turno el inciso tercero que se propuso. Y por el siguiente, en caso de no existir por cualquier causa la corporación o fundación a que se refiere el inciso anterior, se considerará para tales efectos aquella organización deportiva que se encuentre registrada según lo establecido en la ley número 19.172 del deporte, debiendo estar registrada en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, habiéndose creado para cumplir con los fines de participación de este artículo. Ahí están todas las indicaciones presentadas a esa norma, señora Presidenta. Ya, muchas gracias, señor secretario. Acá sí que tenemos una diferencia bien de fondo. Entonces, lo primero le da la palabra al Ejecutivo y después vamos viendo las indicaciones por cada uno de los autores de esta. ¿Ministro o...? Sí, Hugo. Respecto de este artículo, por su intermedio, señora Presidenta, la indicación del Ejecutivo lo que hace es reformular el artículo 11 de la ley vigente y lo hemos señalado desde el inicio, atendido que fue una materia que lamentablemente fue obviada al generarse por mandato de esta ley el estatuto tipo el año 2006 que se formuló entre el Instituto Nacional de Deportes y la Superintendencia de Valores y Seguros. El artículo 11 vigente de la ley mandataba que se considerara en los estatutos de las organizaciones deportivas profesionales la definición de los órganos representativos de la comunidad deportiva que pudieran actuar como instancias asesoras. La verdad es que pasados los años se fueron formalizando y haciendo muy activos distintas comunidades de aficionados de las distintas organizaciones deportivas profesionales. Sin embargo, la mayoría de ellas sin adquirir institucionalidad por alguna de las normas que establece la ley vigente respecto de la obtención de personalidad jurídica, que pudiera constituir una suerte de filtro para la definición de sus directores respecto de las personas que lo integran. En ese entendido, y teniendo a la vista además que es parte del programa de gobierno, se formula esta indicación con tres objetos principales. Primero, reconocer al hincha como parte de la comunidad organizada, con la definición que se propone. Segundo, establecer la obligación de que esta comunidad organizada se constituya a través de alguno de los mecanismos que establece la ley vigente para constituir y obtener personalidad jurídica. Y tercero, que esta comunidad organizada tenga derecho de estar presente en las sesiones de los directorios respectivos a través de un representante que pueda tener derecho a voz y voto.
En particular sobre este punto, y lo señalamos en la reunión de asesores, nosotros queríamos dejar al menos señalado de que, a diferencia de lo que se indicó en alguna de las audiencias al inicio de la discusión de esta ley, no creemos que esta propuesta constituya o trasunte una idea de inconstitucionalidad. La verdad es que la figura de un director independiente no accionista existe en la ley vigente respecto de sociedad anónima. Sobre el particular hay una consulta que se está haciendo a través de la Comisión para el Mercado Financiero para regular el alcance de un artículo 92 bis de una modificación que se hizo de la sociedad anónima. Por lo tanto, existe la figura del director independiente. Luego, las últimas dos más importantes modificaciones normativas en el derecho comparado que se han señalado también en algún momento de la discusión, que tiene que ver con la Ley de Deporte de España del año 2022, y una última que se acaba de hacer en Reino Unido respecto de una nueva gobernanza para el fútbol profesional, se reconoce también a la afición como un componente importante en el desarrollo de las organizaciones deportivas profesionales y se le reconoce el derecho a participar en la toma de decisiones de temas relevantes. Eso fundamenta la propuesta del Ejecutivo y queríamos hacer constancia de aquello en el momento, como ahora digamos que correspondió abordar su discusión. Eso, señor presidente. Gracias, Hugo. Senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente este va a ser uno de los puntos más apasionantes de la discusión y me parece muy bien el comparado que se ha hecho. Con el senador Alfonso Urresti, efectivamente presentamos esta indicación para crear las organizaciones de hinchas, así con nombre y apellido, definiéndolo, ¿no? Que se consideran hinchas de un equipo profesional aquellas personas movilizadas por el interés de alentar de manera activa y participativa al equipo de una organización deportiva profesional, ¿no? Ya sea los que asisten al espectáculo deportivo o por medio de cualquier realización de actividades efectuadas dentro de un marco de respeto recíproco entre todos los integrantes de la comunidad deportiva. ¿Por qué no solamente los asistentes? Porque hoy día sabemos que, y lo sabe mejor que nadie el ministro del Deporte, hay equipos con una gran raigambre popular que pueden tener hinchas organizados en otras regiones del país que no necesariamente tienen la posibilidad de asistir regularmente al estadio, pero que organizan actividades de beneficio o se reúnen en Valdivia, en Iquique, para ver al club de sus amores, ¿no es cierto? No estamos hablando, y quiero dejarlo muy claro, de los barristas. Estamos hablando de hinchas en sentido amplio. Por eso la virtud que tiene nuestra indicación es definirlo. De hecho, en la ley que está en la Comisión de Deporte, donde está el senador Urresti, nosotros estamos creando el concepto de registro de asistentes al espectáculo de fútbol profesional para poder tener un catastro. Ahora, efectivamente, esto guarda relación con la discusión que vamos a hacer en otro artículo, que nos va a recordar el secretario cuál es, que dice relación con los integrantes del directorio. Efectivamente, yo era de la idea de que los hinchas pueden y deben tener una representación en el directorio, idealmente con derecho a voz y voto. Pero nosotros con el senador Urresti, y quiero que él dé su opinión obviamente, no queremos que nuestro proyecto se enrede en el Tribunal Constitucional, porque alguien podría decir, y lo dijo el profesor Fernando A., los directores de una sociedad anónima no representan a personas, representan acciones, y es propio de la naturaleza de la ley de sociedad anónima, la ley 18.046 actualmente vigente, que el directorio lo sea respecto de los accionistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que con la dictación de la ley de sociedad anónima del 2005 se dio la posibilidad de hacerse con la propiedad del club a personas que no tenían ningún vínculo, ni social, ni deportivo histórico con los clubes, y por eso nosotros queremos crear las organizaciones de hinchas para que el fútbol recupere su legitimidad social.
una alternativa, porque efectivamente vimos con Hugo Castelli y con el ministro, y hay un buen ejemplo que es la ley española, ¿cierto?, que habla de los representantes de las peñas. Las peñas en España son los aficionados que están presentes a lo largo de todo el país. Por ejemplo, las peñas del Real Madrid están en Valladolid, en distintas ciudades, y hacen actividades de beneficio, etcétera. No necesariamente son los que van regularmente a un estadio y pueden pagar una entrada, un abono, etcétera. Sí, yo creo que ambas, y sé que no vamos a votar hoy día por el tiempo, Presidenta, pero ambas instituciones son compatibles. El tener una organización de hinchas con tener un representante en el directorio, al menos con derecho a voz. Porque ese puede ser un director independiente que tenga derecho. Ahora, yo sé que a muchos clubes esto no les gusta y que no quieren ni siquiera tener un representante de los hinchas sentado en el directorio. Yo creo que tienen que estar sentados en el directorio, pero con derecho a voz, porque efectivamente no podemos alterar la naturaleza jurídica de una sociedad anónima y del directorio como organismo administrador de una sociedad anónima elegido por la Junta de Accionistas, y no quiero que este proyecto que ya nos ha costado 9 años sacar adelante se nos enrede en el Tribunal Constitucional por un tecnicismo como ese. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Efectivamente, quedan 5 minutos para que finalice. Lo único que quiero decir es que no vamos a votar hoy día este tema, porque además este tema es el que requiere que convengamos mayor discusión. Y creo además que hay definiciones, que lo estábamos hablando con nuestros asesores, que habría que aclarar un poquito más, ¿no? A propósito que estamos cambiando organizaciones de hinchas, que vamos a entender ahora. Incluso, más allá, yo lo quiero decir, yo no estoy de acuerdo que tengan derecho a voz y menos a voto, quiero decirlo de esa manera. Entonces, vamos a ver qué estamos entendiendo por, y luego, obviamente, y no solo porque creo que evidentemente sería inconstitucional a propósito que tenemos una sociedad anónima, pero además porque creo que al final del día cada uno en su rol, ¿no? Si estamos tratando de avanzar en quienes toman decisiones, me refiero a los gerentes, los directivos, etcétera, para que no se confundan, voy a decirlo a grandes rasgos, pero cierto sus roles, creo que sería incluso contraproducente o engañarnos a nosotros mismos, confundiendo a su vez cuál es el rol de un hincha versus quienes toman decisiones en un club, más aún si están conformados como sociedad anónima. O sea, bueno, pero ya daremos esa discusión. No sé si el senador Durresti, que también es autor de las indicaciones, le da la palabra. Sí, suscribo lo del senador Walker, por eso la indicación. Ojo que nosotros estamos hablando de la organización de hinchas. Solo un elemento que, revisado el texto, no ponemos el plazo del reglamento que tiene que ser aprobado por el Ministerio del Deporte. Yo creo que es importante establecer, nosotros la indicación no consignamos el plazo. Sería importante fijarle una fecha a ese reglamento, ya que es de la esencia para entrada en vigencia, sin perjuicio. No sé si tuviéramos alguna norma también general de plazo en los cuales todos aquellos reglamentos, porque es muy importante poder tenerlo. Y por último, la argumentación de voz y voto. Yo creo que la argumentación de que simplemente voz es precisamente incorporarlo, es sumarlo, es un activo. Es un derecho también que permite a las sociedades de este tipo. Yo difiero de lo de voto porque tú efectivamente puedes generar una discusión constitucional o puedes generar una discusión eterna, en definitiva, si por esa vía tú terminas eventualmente teniendo una mayoría o pudiendo constituir una mayoría en el directorio. Entonces, el derecho a voz creo que es una institución importante, hay una regulación de cuál es la mayoritaria y de esa manera también hay un incentivo a formalizarla. Solo daría la referencia de lo del plazo del reglamento, está en el transitorio, pero perfecto. Lo importante es que sea un sistema y que parta completamente, esta nueva ley parta con su reglamento en plazos acotados y no nos quedemos con letra muerta. Pero en esos términos ratifico la indicación que presentamos en esos términos. Gracias, senador. Senadora Asberi. Gracias, presidente. Muy breve, porque yo creo que vamos a seguir con esta discusión. Yo
comparto la indicación que usted ha presentado. Creo que la indicación tanto de los senadores como del Ejecutivo claramente puede ser considerada inconstitucional, ¿no es cierto?, atentando al ejercicio de una libre actividad económica, que yo entiendo que puede ser regulada en una ley. Pero hay ciertas cosas que uno tiene que respetar. Y de partida, a mí me parece que el directorio, que es el órgano principal de una sociedad anónima, que está integrado por personas que representan accionistas, no puede una ley, por muy bueno que sea la finalidad que se busque, modificar lo que dice la sociedad anónima, modificarle el directorio incluyendo hinchas o representantes de hinchas o organizaciones. El senador Walker hacía la diferencia entre barristas e hinchas. Mire, el día que esto exista, los llamados barristas van a constituirse igual en una organización y van a exigir su participación en los directorios. Puede ser bueno, puede ser malo que los hinchas estén ahí, es una discusión que hay que dar. Yo creo que sí, como lo indica la indicación de la senadora presidenta, que los estatutos establezcan la forma en que esta sociedad anónima va a ser partícipe a sus organizaciones de hinchas en ciertos temas, en pedirle la opinión. Pero de ahí a que estén sentados en un directorio, por muy loable que ella sea, a mí me parece que eso raya en materia constitucional. Y creo que la forma correcta de incorporar a que estas personas den su opinión de lo que pasa dentro de un club es exigiendo que en el estatuto se establezca la forma como lo van a hacer, como dice la senadora, ¿no es cierto? Porque obviamente que un hincha, no sé, me imagino yo, sentado en un directorio, va a querer traer a Messi a su club, va a ir a hacer exigencias más allá, ¿no es cierto?, de los que representan como directores a ese club. Tienen que ver no solamente cómo sacar adelante tu club, cómo tener los mejores jugadores posibles, sino que también cómo eso es sostenible para el club. A un hincha muchas veces eso no le hace sentido. Y lo vemos a diario cuando piden renuncias de entrenadores porque perdieron 2 o 3 partidos seguidos o exigen ciertas cosas. Y eso es lo mismo, lo que hoy día vemos por televisión o en los estadios, que se va a llevar un directorio. Y a mí eso no me parece correcto. Sí creo que tienen que participar, no me parece que haya que modificar la conformación de un directorio, una sociedad anónima, de una actividad privada, para incluir un director, ¿no es cierto?, que no representa acciones, sino que representa a personas. La esencia de una sociedad anónima es la representación por acciones, son las acciones, a diferencia, ¿no es cierto?, de una sociedad de personas en que lo más importante son las personas. Y acá, con esta incorporación, se está modificando esa esencia de la sociedad anónima y yo creo que eso es inconstitucional. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Solo 2 cuestiones, porque a propósito de lo que decía el senador Durresti, claro, porque en la norma vigente, mejor dicho, ¿cierto?, se habla de los órganos representativos de la comunidad deportiva, en indicaciones, por ejemplo, de las organizaciones de hinchas. O sea, creo que hay una cuestión primero, insisto, de conceptos que estamos entendiendo y luego lo que a cada uno nos va a parecer votar en su momento cuando hablemos de derecho a voz, de derecho a voto, a lo mejor incluso respecto a la competencia, ¿no? Si uno avanza en derecho a voz, por ejemplo, ¿a qué? En la norma vigente, materias y políticas de desarrollo deportivo, o sea, convengamos a todos, ¿no? Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, a las relacionadas con la ética y los valores de la sociedad anónima deportiva, en fin. Entonces creo que, bueno, va a ser una tarea, dado como muy avanzando en el proyecto, primero de nuestros asesores, que ojalá tengamos algún acuerdo, pero si no en esto, también pasarlo rápido, porque creo que tenemos, y ya hemos votado palabra en esta sesión, más o menos claro por dónde se va a ir cada uno. Así que eso por nuestra parte, y vamos a continuar con la discusión del proyecto y votación la próxima semana, igual que en esta semana en una sesión completa, así que nuevamente ofrezco la palabra. Ok, puede haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.